Roger y Miki tienen un futuro esplendoroso por estas características de las que hemos hablado y por su juventud. En Miki Fuentes i en Roger Daesa, clar, jo els conec ja de fa molts anys i em fa molta il·lusió veure'ls al teu costat o amb la Ito, amb Katsikaris, amb tots ells i el que estan aconseguint. No sé si els veus amb el perfil necessari per dirigir un equip de l'elit. A l'elit entenc com segona FEP, primera FEP o en marxar a Europa o a fora de casa. Yo creo que lo que tenemos claro los entrenadores, y Miki y Roger lo son, es que somos entrenadores de baloncesto, ¿no? No somos entrenadores de Liga Endesa o de LEP o de ACB o de esto. Y creo que, bueno, en estos meses que nos conocemos y que hemos hecho una gran amistad, no solo en lo profesional, sino en lo personal, y yo creo que, bueno, como bien has dicho, primero, son gente, la verdad que joven. Yo empecé como profesional con 30 años, cuando Miki llega a los 30, pues llevará ya 8 o 9 años de profesional, lo cual es la leche, habiendo trabajado al lado de, bueno, grandes técnicos, como has nombrado, gente de primer nivel, en una estructura profesional, como es la de Básquet Girona. Y lo bueno que tiene también nuestra profesión es que es de formación constante, ¿no? Pero te llames Moncho Fernández, Roger Daesa o te llames Pedro Martínez, ¿no? Ves cómo los equipos van evolucionando y cambiando porque los entrenadores van aprendiendo, mejorando y añadiendo cosas. ¿Que si les veo capacitados para dirigir? Por supuesto que sí. Creo que son dos entrenadores excepcionales, sobre todo con dos características que yo considero fundamentales en un entrenador, desde mi humilde punto de vista. La primera es que son pasionales y la segunda es que son muy curiosos. Y bueno, creo que Roger y Miki tienen un futuro esplendoroso por estas características de las que hemos hablado y por su juventud.